Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos en esta preciosa mañana dándole gracias a Dios porque ya estamos en tiempos de primavera, ¿verdad? Cambiando las estaciones y bueno, les doy la bienvenida a lo que es la Escuela de Profetas de la Relino Fino, de la Iglesia El Santuario. Estamos teniendo el segundo nivel de la Escuela de Profetas y en esta oportunidad vamos a tratar un tema muy interesante y, por no decirlo también así, muy polémico en los últimos tiempos dentro de la Iglesia del Señor. Y esto tiene que ver con lo que es la intercesión profética, ¿verdad? Entonces, sabiendo que Dios está restaurando todas las cosas, esta es una gracia de Dios especial que nos gustaría tocar en esta mañana en lo que es la Escuela de Profetas. Si me queda bien. Vamos a comenzar con este curso nuevo, ¿no? Toda una temática acerca de lo que es la intercesión profética. Como les decía, es una gracia que Dios suelta, ¿verdad? Dentro del mover apostólico y profético, o dentro de los vasos que están emergiendo como, ¿verdad? Vasos proféticos, intercesores proféticos, como profetas de oficio también. Y esto es importante poder revisarlo porque esta gracia o este don se está activando en nuestros últimos tiempos de una manera muy especial. En Primera de Crónicas 12:32, la palabra del Señor habla acerca de los tiempos. Dice, los hijos de Isaacar eran hombres entendidos en los tiempos, que sabiendo lo que Israel debía de hacer, ¿no? Entonces, en esta mañana vamos a tocar ese tema con respecto a la intercesión profética, cómo conocer los tiempos de Dios. Amén. Entonces, estos hijos de Isaacar eran, ¿verdad? Levitas, era gente que tocaba los instrumentos, pero juntamente con todo lo que era ese ministerio de alabanza y adoración, había una sabiduría de Dios, un don que Dios les había dado, que discernían los tiempos, conocían los tiempos de Dios, sabían qué tiempo estaba marcando el Señor para diferentes situaciones en la vida del pueblo de Israel. Entonces, es importante que nosotros en este tiempo podamos pedirle al Señor que nos dé esa unción de Isaacar, ¿no? Para saber lo que tenemos que hacer. Imagínense, en este tiempo todavía más que nunca, la iglesia, ¿no? Necesita saber cuál es la voluntad de Dios, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, si estamos ya hace más de 180 días sin poder congregar en una iglesia, pero Dios nos está demandando algo, nos está pidiendo que nos quedemos quietos, que salgamos a las calles a predicar, que predicamos a través de las redes sociales, que vayamos a los hospitales, que nos reunamos escondidas. ¿Qué cosa es lo que Dios está marcando y qué tiempos proféticos el Señor nos está acercando para que nosotros podamos vivir confiadamente delante de las promesas y de los diseños de Dios, que son agradables y perfectos? Amén. Entonces, si hay algo que tenemos que estar seguros es que si estamos bajo la gracia de Dios, bajo la unción de Dios, las cosas que el Señor quiere que vivamos son agradables, son perfectas, aunque el mundo realmente no esté disfrutando de lo que es el reino de Dios, porque sabemos que en este mundo hay aflicción, ¿verdad? Y el Señor ha vencido este mundo. Entonces, para comenzar, si queremos entender los tiempos y saber interceder adecuadamente acerca de esto, tenemos que pedir esa unción de Isaacar. La forma de orar en una temporada no es la misma, ¿no? En que tienes que orar en otra temporada, ¿no? Hay veces que el Señor te manda a adorarle, a darle gracias, a declararlo a Él como el Rey soberano de todas las circunstancias.
Hay otras oportunidades en que realmente uno tiene que orar para conquistar algo, y es otro tipo de oración, es otro tipo de acercamiento al Señor, pidiendo que el Señor destruya, ¿no?, los adversarios, los enemigos, de todas las cosas que el Señor está poniendo por delante y que ya Él nos la ha entregado, pero dice que los violentos arrebatan el reino. Entonces hay todo un tipo de maneras como el Señor nos ha provisto para nosotros orar. Por ejemplo, los agricultores saben qué deben de hacer en diferentes etapas del año, ¿verdad? En diferentes estaciones. Una estación está diseñada para sembrar, ¿no? Mientras que otra está diseñada para cosechar. Entonces, imagínense si ellos no conocieran los tiempos. En el tiempo de la siembra, en el tiempo de la cosecha, ellos van a estar sembrando, ¿no? Y luego no van a tener la cosecha adecuada, ¿no? Igualmente es importante en la oración que nosotros conozcamos en qué tiempo tenemos que disponernos para hacer tal o cual oración delante de Dios. Esta faceta de intercesión no solamente es algo que hacemos regularmente por nuestras familias y seres queridos. Hay también tiempos específicos cuando el Espíritu Santo nos alerta acerca de una situación particular que necesita una oración protectora. Estos son lo que las Escrituras llaman tiempos kairos. Hay dos palabras griegas para tiempo. Una es cronos, que se refiere al tiempo en general, y la otra es kairos, es el tiempo oportuno en el cual debe ser hecho algo. Por ejemplo, en esta mañana, a través de las redes sociales, despierto dándome cuenta que hay una alerta en Estados Unidos para Perú, ¿no? No sé si ustedes lo saben, pero hay más de 200 embarcaciones en las costas peruanas, que son embarcaciones que no se puede tener el radar de estas embarcaciones, y son naves pesqueras. Según los informes, ¿no?, de Estados Unidos, que si estas embarcaciones toman esta pesca ilegal de nuestros mares peruanos, eso produciría una alteración grave en el ecosistema de nuestro litoral peruano. Entonces yo creo que, por ejemplo, este es un tiempo especial en el que nosotros tenemos que orar por nuestra nación, por nuestra patria y por lo que es nuestro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una cantidad, un litoral de todo lo que es la fauna marina que nos corresponde, y ningún enemigo ni extranjero tendría que venir a usufructuar, a robarse, ¿verdad?, parte de lo que es nuestro. Entonces, como iglesia, en este momento, Kairos, ¿qué tenemos que hacer? Orar para que nuestros enemigos sean dispersados, para que aquellos que vienen a hacer latrocinio de nuestra nación sean totalmente confundidos, avergonzados, amedrentados y tengan que salir huyendo, declarando que por un lado vienen y por 7 lados salen de nuestra nación. Porque a nosotros Dios nos ha dado esa autoridad, ¿verdad?, de sojuzgar y establecer los diseños de Dios para nuestras vidas, para comenzar, y luego para nuestra familia, para nuestra nación. Entonces tenemos que conocer lo que está pasando, ¿verdad? No solamente en el ámbito espiritual, por así decirlo, sino también en el ámbito natural. Este es un tiempo, hermanos, en que Dios quiere hacer la transferencia de las riquezas de los impíos a los hijos de Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que orar? ¿Cuál es el tiempo Kairos para nosotros? Señor, bendito Dios, todo lo que tú has prometido en tu palabra acerca de que los impíos se están amontonando y juntando para darle a lo que les agrada a Dios, conforme a tu diseño, tu propósito para mi vida, haz la transferencia, ¿no?, de todas esas heredades, riquezas, tierras, terrenos, casas, autos, todo lo que tú tienes para que yo pueda desarrollar, ¿no? Como dice la palabra, todo lo que pertenece a la vida y la piedad ya nos ha sido dado por su inmenso amor y su poder. Amén. Ese poder es el poder del Espíritu Santo, que te guía, que te lleva a creer las cosas que no son como si fueran. Entonces es un tiempo en el que dice: a río revuelto, ganancia de pescadores,
¿no? Hay un dicho popular, a río revuelto ganancia de pescadores. Y en este caso parece que los ríos están revueltos y los más, ¿no? astutos están queriendo tomar ventaja de toda esta situación caótica en la que se encuentra el mundo entero. Pero hermanos, tenemos que estar alertas porque el enemigo quiere tomar las cosas que le pertenecen, ¿verdad?, a nuestra nación y, por qué no decirlo, a los hijos de Dios. Entonces, este es un tiempo, por así decirlo, kairos, para que nosotros estemos orando por esa situación, ¿verdad?, declarando la bendición de Dios sobre el pueblo de Dios, no sobre los impíos. Entonces, ¿cómo fluir en la corriente de Dios? En Salmos 46, del 4 al 5 dice: del río sus corrientes se alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Amén. Entonces, nosotros, nuestra nación es una ciudad, es un país lleno de ríos, surcado por ríos, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice que las corrientes de los ríos alegran nuestra nación, hermanos, alegran. El Señor se renueva la faz de la tierra cada día, está renovando todo lo que es, ¿verdad?, las corrientes de los ríos y todo. Dios se está tomando ese tiempo para recrearlo todo, para restaurar todas las cosas, ¿verdad?, que la industria o aquellas personas que han estado tratando de hacer, ¿verdad?, todo tipo de industria, y han estado deteriorando los ríos, los lagos, aún los mares de nuestra nación, sean en este momento reprendidos por el Señor. Dice la palabra, el santuario de las moradas del Altísimo, Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Entonces, esta es una palabra que nosotros podemos tomar como un rema de intercesión para declarar que Dios está en medio de nosotros, que no vamos a ser conmovidos, amén. Aunque el enemigo venga por un lado, por 7 lados va a salir huyendo de nuestra nación, porque el Señor cada mañana va a venir con la respuesta, con la ayuda que necesitamos. Entonces, como un tipo espiritual, la ciudad de Dios, o Sión, el Señor ha desatado un río en nosotros, su iglesia. De acuerdo a Deuteronomio 29, 22 al 28, la tierra seca era el resultado de una maldición que vino por no obedecer a Dios. Una maldición era lo opuesto a las bendiciones prometidas por Dios a aquellos que caminaran de acuerdo a su palabra. La tierra seca del desierto produce esterilidad, infructuosidad. Espiritualmente, no fluir con el río de Dios produce esa misma tierra seca y esterilidad en nosotros hoy. Pero Dios ha creado una senda para que la maldición de esterilidad o infructuosidad sea rota. Él ha formado un río en su pueblo que fluya de ellos para traer fertilidad a los lugares estériles de la tierra. Entonces Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿cuál es el diseño de Dios para nuestras vidas? No es que seamos como una tierra seca, estéril, que no produce nada. Él quiere que nosotros estemos en la corriente de los ríos de Dios, ¿verdad?, que va a traer bendición, que va a traer fructificación, que va a traer una manifestación de la gloria de Dios. Y aún de nosotros mismos van a salir esos ríos de agua de vida para salpicar y dar vida a otros. Entonces es importante que esos ríos que son la palabra de Dios, que mora en nuestros corazones, que produce vida abundante, estén fluyendo continuamente, porque con las mismas consolaciones que el Señor nos consuela, nosotros vamos a tener suficiente, ¿verdad?, verdor, suficiente agua del Espíritu para poder llevar esa consolación a otros. Ahora, es un tiempo especial, es un tiempo kairos, en el que necesitamos fluir. Hay algunos hermanos que han estado años en la iglesia y que Dios los bendice, ellos conocen, han visto y son testigos de la bendición de Dios en sus vidas. Sin embargo, por ejemplo, sus hijos todavía no se sienten como estéril, sienten como que trabajan mucho y ganan poco, como que ganan el jornal en saco roto, que se les pierden las cosas, se les rompe, se les malogra, se enferman.
Y ellos dicen, pastora, ¿cuándo van a aprender ellos a honrar a Dios? ¿Cuándo van a aprender de que el reino de Dios les está demandando que primero lo busquen a Él, que primero crean en el Señor, que honren a Dios con sus diezmos, sus ofrendas? Porque yo veo el esfuerzo que hacen, yo veo el trabajo, yo veo cómo se esfuerzan en lograr sus objetivos y en vez de estar multiplicados y bendecidos, pareciera como que cada vez las cosas, como dice, les van de mal en peor y están, como se dice, piñas, ¿no? En el lenguaje que usamos aquí. Pero es porque ellos están en proceso de aprender, ellos están en proceso de que puedan tomar ese testimonio, ellos puedan aplicarlo a sus vidas, porque lo que no es de fe no es pecado. Entonces Dios está queriendo, ¿verdad? Que nosotros al haber creído en Él seamos como esos ríos de agua viva. Entonces los ríos son un instrumento para romper la maldición de la tierra seca. A medida que escuchamos la palabra de Dios y luego la dejamos fluir en nosotros en intercesión y proclamaciones proféticas, la fertilidad reemplazará la esterilidad. Amén. Entonces hay una parte de la palabra que dice, creí por lo cual hablé. Entonces tú, como cada vez vas a tener más fe leyendo la palabra, creyendo la palabra, lo que el Señor te está diciendo, y esos sequedales, esa esterilidad, esa maldición, ¿verdad? Se va a ir rompiendo por causa de la unción misma que trae esos ríos de agua viva, esos ríos de la palabra. Entonces, la palabra que está en el Salmo que acabamos de leer, en el Salmo 46, en medio de, es la palabra hebrea que significa quereb. En hebreo, la Biblia CAP de Estudio Bíblico Hebreo Griega se refiere a esta palabra en la ayuda léxica para el Viejo Testamento, ¿no? Entonces significa la parte más cercana, el centro, que es predominante en el Pentateuco, especialmente en Deuteronomio, pero también aparece en los Salmos. En Génesis 18:12 es la parte interior del cuerpo, que es donde se asienta la risa. Amén. Entonces, cuando dice Él está en medio de, ¿no? Él está dentro ahí de donde brota, ¿verdad? Nuestro gozo, nuestra risa, nuestra vida. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo irrigar la esterilidad? En su tiempo, la cultura, Sara, la esposa de Abraham, era una mujer que se consideraba maldecida por su esterilidad. O sea, ella era una mujer amargada, había entrado dentro de ella unas raíces de amargura, ¿verdad? Por cuanto ella estaba estéril, ella no podía tener hijos. Sin embargo, cuando la palabra de Dios, ¿no? Ese río de Dios, esa promesa de Dios, tocó, ¿no? En medio de ella se rió, o sea, de dentro de ella brotó algo, ¿no? Que no era normal seguramente en ella por causa de su esterilidad y de su pena y de su tristeza. ¿Por qué se rió? Porque la maldición había sido rota, ¿no? El río rompió la maldición de esterilidad y desató la bendición de fertilidad. El rompimiento trajo alegría a Sara. Amén. Entonces, hermanos, nos cuesta pensar de que nuestra alegría, nuestro gozo va a traer algún tipo de rompimiento. Sin embargo, dentro del ministerio profético que el Señor nos ha permitido tener, hemos visto muchas veces, muchas reuniones y en momentos de los más difíciles que hemos pasado, donde el Señor en una forma sobrenatural nos llena de su gozo de Él. No es nuestro gozo porque de repente nosotros estamos con pensamientos, ¿verdad? Diferentes por causa de la situación que estamos viviendo. Pero el Señor nos da una palabra que rompe todas esas dudas, todas esas preocupaciones, ansiedades, temores, y nos suelta de esos ríos de vida donde realmente irrumpimos en un gozo. Por eso es que el reino de Dios es justicia, paz y gozo, ¿verdad? Porque realmente el Señor es el que produce ese gozo para que se rompan, ¿verdad? Estructuras de maldición, para que se rompan toda esterilidad, todo aquello que no te dejaba avanzar, que no te dejaba fluir.
¿cómo tú te vas a llenar, verdad, de esa risa, de ese gozo? Yo me imagino que Sara no solamente se rió así, ah, ja, 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 ¿no? Yo me imagino que Sara empezó a carcajear, pero estuvo riéndose y riéndose y riéndose y riéndose, ¿verdad? ¿No? Dentro de ella rompiendo ella misma las dudas que ella tenía, ¿no? De que algo así pudiera pasar, ¿no? Entonces es importante ver que Dios usa muchas veces a través de la intercesión profética la risa, y la risa es sinónimo de que ya Dios está rompiendo, que ya Dios está venciendo con tu propia incredulidad, con tu propia humanidad. Yo recuerdo hace ya varios años de eso estábamos ministrando sanidades en medio de un culto, ¿verdad? Un culto profético. Y había un niño que iba a la iglesia, más o menos este niño tendría unos 10 años. Y cuando me tocó orar por él, mi mano se va hacia su vientre. Yo no sabía que este niño había sido operado del apéndice, pero después de la operación este niño quedó dolido en esa parte, justamente donde yo le puse mi mano. Pero cuando yo le puse mi mano allí, yo irrumpí en risa, no una sonrisa, sino una carcajada, y me reía y me reía y me reía. Y el niño me miró todo triste y me dijo, pastora, por favor no se ría de mí porque ahí me duele mucho. Y yo me reía más y le decía, lo que pasa es que el Señor sabe que te duele ahí, pero lo que pasa es que Dios está trayendo sanidad sobre tu cuerpo, ¿no? Ni bien terminó la risa, la carcajada, la risa que el Señor pone, ¿no? Que es del Espíritu Santo, el niño agarró y empezó a dar de gritos y a decir, ya no me duele, estoy sano, ¿no? Y así como esa experiencia hemos tenido varias experiencias, por eso es que sabemos que la intercesión profética, ¿verdad? Trae rompimiento de maldición, trae sanidad, trae liberación. Nosotros hace 2 días nomás, o no, el día de ayer en la mañana estábamos en la reunión de oración de las 7:30 con la profeta Sonia, y estábamos, el Señor me dice, hoy día denme gracias y adórenme, y casi toda la reunión fue darle gracias y adorarle y declarar que Él estaba por encima de toda situación, de todo conflicto, de todo nombre, de toda necesidad, ¿verdad? Y después el Espíritu Santo nos tomó y empezamos a reír y a reír, y nos reíamos de toda esta gente perversa y mala que está tramando, ¿verdad? Hacer cosas terribles contra el pueblo de Dios, pero el Señor me traía convicción de que Él ya había vencido, de que ya su victoria estaba dada, de que el Señor iba a hacer cosas grandes y maravillosas con el pueblo de Dios. Y realmente, hermanos, el Señor nos da testimonio de que antes que venga la victoria, viene ese río de Dios, donde el mismo gozo del Señor trae al enemigo, le trae temor. El enemigo va a huir, cualquiera sea el enemigo, escasez, pobreza, miseria, enfermedad, ruina, deudas, lo que fuera el enemigo que se levantó como un gigante delante de ti, pues te digo, deja que ese río de Dios te toque, deja que su palabra te toque lo más profundo de tu ser, y tú le creas a Dios. Te decidas a creer a tal punto que se rompen todas tus resistencias, que se rompen todos tus dudas, todos tus cuestionamientos delante de Dios. Eso es importante, ¿verdad? Que nosotros nos dispongamos a Dios como niños, a creerles. En el momento en que hay esa disposición de nosotros en dejar toda nuestra humanidad llena de dudas, temores, ¿verdad? Sentimientos de fracaso, de impotencia, y nosotros damos ese pequeño, tal vez, pasito de fe, a decir, sí, Señor, tú eres grande, yo te creo a ti, tú vas a hacer la diferencia, no sé cómo lo vas a hacer, pero tú ya has vencido, ¿verdad? Sobre toda situación, sobre todo principado, potestad, gobernante, hueste de maldad que me está oprimiendo en este momento, ahí se rompe la cadena, ahí se rompe, ¿verdad? La cautividad, ahí se rompe. Pedimos perdón, ¿verdad? Por nuestra necedad, por no reconocer la grandeza de nuestro Dios que nos ama, que ha dado tanto por nosotros,
y que el enemigo nos tiene atados, nos tiene atemorizados, nos tiene cautivos de lo que está él hablando y vociferando en todo este tiempo, diciendo te vas a morir, te voy a matar, te voy a arruinar, ¿no? No vas a poder avanzar. Todo ese es el mensaje que el diablo está soltando en este tiempo, no solamente al pueblo de Dios, sino a la humanidad entera. Amén. Entonces, en Deuteronomio 30, del 19 al 20, dice, para que vivamos nosotros y nuestra descendencia, dice, ¿verdad? Atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es nuestra vida y prosperidad. Amén. Hermanos, muchas cosas vamos a poder escuchar, pero yo creo que más que nunca, ahora es cuando el Señor está apretando, ¿verdad?, a su pueblo para que de su pueblo salga del interior ese río, ese gozo, esa fe que de repente nunca habías experimentado. El Señor te quiere llevar a otros niveles que nunca habías tú experimentado, de ese oír su voz. Hoy más que nunca de pronto estás solo, tienes mucho tiempo en tu casa, ¿verdad? Porque no puedes salir, tienes que estar allí, ¿verdad? Pero está ahí Dios hablándote, aunque no agarres la Biblia, toda la palabra que Dios puso en tu corazón, en tu mente, ¿verdad? En las predicas que has escuchado, el Señor te las está haciendo recordar, el Espíritu Santo. Así tú estés molesto con Dios ahora y no quieras ni abrir tu Biblia, pues el Espíritu Santo está ahí trabajando, está trayendo la palabra, te la está haciendo recordar, te está diciendo, ya ves, yo te estoy cuidando, ya ves, no te voy a dejar solo, ya ves, voy a estar contigo todos los días de tu vida, no importa la situación que esté pasando, no importa el problema, no importa la necesidad, no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Amén. Y así con muchas situaciones, si hay enfermedad, el Señor está trayendo, ¿verdad? Aún si pasamos por valle de sombra de muerte, aún hay esperanza, porque aún Él nos ha prometido que Él es la resurrección y la vida. O sea, no hay nada, no hay ningún aspecto de nuestra vida en la que podamos decir, Dios no tiene cuidado de nosotros, en todo momento. Amén. Entonces, cuando una nación, un pueblo abandona la palabra, ahí está el problema. Es como cortar totalmente el agua, y esto es considerado un juicio o una maldición, ¿verdad? En Deuteronomio 29, del 22 al 28, el profeta Elías se para frente al rey Acab y pronunció juicio de sequía, ¿no? Por causa de esto, de haber abandonado a Dios. Los juicios, en cambio, pueden ser revertidos al haber arrepentimiento. Cuando Nínive fue advertida por Jonás del juicio impeditivo de Dios, se arrepintió y el merecido juicio fue evitado, ¿no? Entonces mira cómo puede cambiar la decisión de Dios de traer una maldición de sequía sobre una nación o no. ¿De quién depende? De las situaciones, de los gobernantes, del microclima, de la tecnología. ¿De qué depende que el Señor cambie su parecer? Solamente de algo bien sencillo, el arrepentimiento, ¿no? Eso va a ser vital para que el Señor escuche, ¿verdad? Desde los cielos, dice que si hubiera aún uno solo, justo, que se interponga, ¿verdad?, entre Dios y su nación o su tierra para que Dios no la destruya, el Señor oirá desde los cielos. Y yo creo que hay más de uno, ¿verdad?, en esta nación que está haciendo la oración intercesora, como lo hizo en algún momento el profeta David, ¿verdad?, o también Daniel, ¿no?, cuando oró y pidió que perdonara el Señor el pecado, la rebelión y la iniquidad del pueblo, igualmente como lo hizo Moisés como intercesor. Entonces miren, ahí es que marca la diferencia, una actitud en nosotros puede marcar la diferencia de lo que Dios, ¿verdad?, ya ha planeado hacer por causa de las maldades que se están cometiendo. El Señor siempre nos advierte de juicios que pueden ser evitados, para que podamos arrepentirnos, darnos vuelta y ser restaurados. En la misma manera en que el río fluía del huerto del Edén para sanar y restaurar toda la tierra, ¿no? El río desde
Las bocas de los creyentes pueden tornar cualquier situación adversa y desatar restauración. Amén. Entonces, hermanos, qué tremendo, porque nosotros podemos ser testigos del milagro de Dios en nuestra nación, aunque en este momento digan que es la nación que ha gastado más dinero en la pandemia, que está económicamente más afectado por todo esto, que tenemos los índices más altos de enfermedad y de mortandad en el mundo. Hermanos, Dios puede cambiar las cosas de la noche a la mañana, de un día para el otro. Hace 2 días estaba escuchando que en las noticias había salido un médico del hospital Hipólito Unanue, que él alababa a Dios y daba gracias a Dios porque habían camas desocupadas ya en el hospital. Eso no se había dado en todo el tiempo de pandemia, y él decía, esto es una obra de Dios. Dios está trayendo cada vez menos gente infectada, hay camas, ¿no? Ya no hay ese problema de no tener tiempo ni tener ¿no? todo lo necesario para atender a las personas afectadas con toda la pandemia. Y realmente está sucediendo algo en el Perú, algo está pasando. Yo creo que Dios está, ¿verdad? Escuchando las oraciones y está desatando esos ríos de sanidad por su misericordia. Amén. Porque aún hay todavía gente que anda, ¿verdad? Empecinada en hacer lo malo. Ciertas cantidades del poder de Dios, ¿no? que trae este río de vida, tienen que ser desatadas en las esferas del espíritu para lograr ciertas cosas. Se requieren diferentes cantidades para diferentes cosas. Así como en lo natural usted necesita diferentes niveles de potencia para diferentes cosas, igualmente en la esfera del espíritu. Es como la diferencia entre la cantidad de energía necesaria para encender una linterna en comparación con un edificio, o lo necesario para iluminar un edificio en comparación de una ciudad. Es igual en el espíritu. Para lograr ciertas cosas son necesarias diferentes cantidades del poder de Dios. Entonces, hermanos, Dios ha necesitado del poder de la oración de todo su pueblo. Y eso estoy segura que no hay iglesia, no hay denominación, algunas bautistas, otras pentecostales, presbiterianas, ¿no? de las asambleas de Dios, de apostólicas, proféticas. Yo creo que ese recurso que Dios nos ha dado de la oración, lo hemos tomado muy en serio, ¿verdad? En este tiempo, en la iglesia nomás se han levantado muchos grupos de oración que antes no había, y están perseverando y están gozándose porque están viendo grandes cosas y respuestas de Dios manifiestas a través de la oración. Entonces, hermanos, ¿verdad? Se necesita grandes cantidades de ese poder de Dios. Por eso es que Dios está uniendo a su iglesia más que nunca en la oración. Entonces, a medida que los intercesores desatan el río de lo más profundo de su ser a través de la oración profética, de proclamaciones o de algún otro medio profético, la tierra experimentará la ruptura de maldiciones que han estado sobre la gente, ciudades y naciones. La ruptura de maldiciones resultará en un fluir de restauración y bendiciones. La cosecha vendrá y la tierra será llena de la gloria de Dios. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Entonces, estamos comprometidos, ¿verdad? Conseguir en ese tiempo de intercesión, en ese tiempo que de repente no le dedicamos al Señor, ¿verdad? Pensando que Dios no nos escucha de repente o algo por el estilo. Pero la oración es poder, la intercesión es poder. Y mientras más estén orando, esa energía o ese poder que emana de las oraciones de los santos es como una dinamita, ¿verdad? Que lo que va a traer, dice que es la cosecha. Entonces, si está profetizado sobre esta nación, que esta nación va a ser una nación donde se va a manifestar un tremendo y gran avivamiento que va a afectar la tierra entera, ¿no? Si en este momento somos la nación más afectada a nivel mundial, aquí es donde tiene que estar moviendo Dios la intercesión más fuerte, ¿verdad? Y yo creo que todos están clamando al Señor, todos estamos clamando a Dios por una sanidad de la tierra,
esto va a traer consecuencias tremendas de avivamiento, hermanos. Este avivamiento nadie lo detiene. Amén. Entonces, que fluye ese río de la iglesia a toda la tierra. Este río que sale de acá de Perú no va a permanecer acá en Perú. Eso va a inundar toda la tierra. Porque dice la palabra que donde abundó el pecado va a sobreabundar la gracia de Dios. Amén. Así que si esta tierra está llena de pecado, de maldición, de que estamos teniendo unas maldiciones tremendas, que estamos en los últimos años, ¿verdad?, teniendo gobernantes que creo que necesitaríamos abrir una cárcel especialmente para todos los gobernantes corruptos, presidentes, ministros y congresistas y demás, que han estado gobernando nuestra nación para saquearla, para cometer todo tipo de fraudes y de engaños, ¿verdad? Y de maldades, no para bendecir nuestra tierra, sino para aprovecharse de ella. Hermanos, yo creo que el Señor va a escuchar el clamor de su pueblo, que el Señor haga justicia y traiga sanidad sobre esta tierra. Entonces vamos a hacer una oración en este momento, ¿les parece? Vamos a hacer una oración junto contigo para tomar este tiempo rema de Dios, ¿verdad? Donde necesitamos orar para que nuestros edificadores vengan pronto y nuestros destructores y asoladores sean echados fuera. Yo quiero ponerme de acuerdo contigo por esa palabra, porque esa palabra está, ¿verdad?, está establecida en Isaías 60, donde está hablando de un tremendo y gran avivamiento que Dios soltará sobre esta nación. Muchos ministros, muchos pastores, profetas, apóstoles, los he contado, creo, y son más de los dedos de mi mano, que han venido y han profetizado Isaías 60 para esta nación. Yo lo creo desde hace muchos años atrás ya, que Dios va a cumplir esa palabra con Perú, y una de esas palabras, de esas promesas son estas, ¿no? Que nuestros edificadores vendrán deprisa y nuestros destructores serán echados lejos. Entonces vamos a orar, hermanos, por ese rema, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, para que fluya este río de Dios, trayendo liberación, restauración, quebrando las maldiciones que están pesando sobre nuestra nación. Vamos a orar contigo. Padre, te pido que desates tu río en mí. Yo no tengo todas las fuerzas, ¿no?, acerca de cómo funciona. Yo solo sé que tú dijiste que esto funcionaría. Permíteme ser un instrumento de sanidad y restauración en la tierra. Líbrame de mis temores, de la falta de adecuación, de complacencia. Ayúdame a aventurarme en lo desconocido, en oración. Lo que es desconocido para mí es conocido para ti. Tú tienes todo el conocimiento, tú eres toda la sabiduría. Deja tu río fluir a través de mí. Rompe maldiciones y trae sanidad y restauración para tu gloria. Padre, te pedimos que todo lo que significa, Señor, el latrocinio, Señor, que está ocurriendo en nuestra nación, sea quebrado, sea cancelado, sea anulado por tu inmenso amor y poder, Señor, y por tu palabra, Señor, bendito Dios, que has prometido, Señor. Que nuestros destructores, Señor, sean echados fuera, así como está lejos el norte, el sur, el este y el oeste, así declaramos. Que todos los adversarios, Señor, de la causa que tú tienes con nuestra nación, Padre, para restaurarla conforme dice tu palabra, Señor, tú traes restauración como al principio, Señor, y tú quieres restaurar esta nación como era al principio, pero hay enemigos, Señor, Padre, de tus promesas, y te pedimos en este momento, Señor, ser parte de tu río, Señor, ser parte de tu rema, ser parte de la palabra que tú has confesado para esta nación, Señor, que tú has dicho, Señor, que es la ciudad de Dios, Señor, las moradas del Altísimo, Padre. Y declaramos, Señor, bendito Dios, esa palabra sobre nuestra tierra, sobre nuestra nación, declarando, Señor, que nuestros edificadores van a venir pronto, Señor. Padre, tú has permitido que veamos, Señor, que muchas cosas sean arrancadas, derribadas y destruidas, Señor. Está cayendo toda mentira, Señor, que el enemigo ha levantado a través de muchos grupos políticos para hacernos creer que van a hacer el bien y van a bendecir esta nación. La luz del sol ya se ve y nadie puede taparla con un dedo, Señor.
Pero ahora te pedimos que tú arrebates a todos aquellos que evidentemente, Señor, están siendo usados por Satanás, porque Satanás es el que engaña al mundo entero y ha venido a robar, a matar, a destruir. Apártalos lejos, Señor Padre, así como está lejos el norte, el sur, el este y del oeste. Bendito Dios, llévatelo, Señor, de esta nación, Padre, porque eso es lo que dice tu palabra, Señor. Y trae los edificadores pronto, Señor, que los edificadores vengan pronto, Señor, ahí donde estén, Señor, si aún están fuera de esta nación, tú vas a traer, Señor, esas personas idóneas para todo lo que significa, Señor, el gobierno de la nación, gente, Señor, preparada para toda buena obra, Señor, que puedan estar en los cargos, Señor, que van a traer bendición, sanidad, restauración y prosperidad sobre nuestra tierra, Señor. Declaramos que viene el avivamiento que tú nos has prometido, que viene un tiempo, Señor, de arrepentimiento de toda la nación, Padre, que viene un tiempo, bendito Dios, donde la riqueza, Señor, de los impíos van a pasar a los que te agradan, a tu pueblo, Señor. Gracias te damos por todo lo que es esa intercesión profética que podemos hacer delante de tu presencia. Gracias por las diferentes manifestaciones, Señor, de lo que es la intercesión profética, Padre, porque no sabemos cómo funciona, no entendemos cómo, Señor, tú produces, Señor, en nosotros esa intercesión profética. Solamente sabemos, Señor, que mientras más nosotros, Señor, nos disponemos a ti, a buscar tu rostro en oración, tú, Señor, bendito Dios, vas Señor, abriendo, Señor, nuestro ser espiritual, Padre, para tener más de ti y menos de nosotros, papito lindo. Gracias te damos, bendito Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.